Estamos en el capítulo 22 de Primera de Samuel y es un giro oscuro que pasa en la vida de David por medio del rey Saúl. Y Salmo 142, 2 al 3, David escribió este salmo mientras que él estaba huyendo de Saúl en las cuevas de Adulam. Y dice, y derramo ante él mis quejas y le cuento mis problemas, porque estoy abrumado y desesperado y solo tú sabes qué rumbo debo tomar. Por donde quiera que vaya, mis enemigos me ponen trampas. Y nos hemos sentido así en la vida, ¿verdad? Completamente abrumados, desesperados y solamente Dios sabe lo que va a pasar. Nosotros no sabemos, pero Dios sabe y podemos confiar en Él y podemos ir a Él con nuestros problemas y nuestros apuros y nuestras necesidades porque Él cuida de nosotros siempre. Uno de mis versículos favoritos es echar sobre Él todas sus cargas porque Él cuida de ti. Y eso es lo que David estaba haciendo aquí en este salmo y eso es lo que Dios nos invita a hacer. Vamos a ver en este capítulo 22 de Primera de Samuel que David estaba corriendo del rey Saúl y Saúl estaba completamente dado a la maldad y quería proteger su posición y su trono. Él tenía celos, envidia de David, lo quería matar. El único hogar que David conoció había sido perdido después de que David mató al gigante Goliat. Y luego fue con el rey Saúl y ya tuvo que huir de Saúl. Entonces David no tenía hogar, no tenía a nada ahorita en este momento en su vida. Él se tuvo que separar de su esposa Mical. Y ella era la hija de Saúl. Se tuvo que separar de su mejor amigo Jonatán, también hijo de Saúl. Y David había tenido tantas esperanzas y tantos sueños para su futuro, porque él había sido ungido por el gran profeta Samuel de ser el siguiente rey de Israel. Imagínense, vas a ser el rey de Israel. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya, gracias Señor. Wow, el Señor me ha llamado a dirigir. Pero comienza todo este problema en su vida y estaba viviendo en una pesadilla, ¿verdad? Y así pasa a veces en nuestras vidas. Recibimos una palabra del Señor, recibimos una promesa, pensamos, Dios me va a bendecir grandemente, gloria a Dios. Pero viene lo difícil a nuestras vidas. Vienen los problemas, vienen ataques del enemigo. Entonces, lo que más nos da aliento es el conocimiento que Dios está con nosotros. No nos deja, no nos abandona, no nos da la espalda. Siempre está encaminándonos en cada paso de la aventura de nuestras vidas. Entonces, David había ido a la cueva de Adulam para esconderse. Y sus hermanos y sus familiares lo buscaron allí, lo hallaron allí. Y también 400 hombres de Israel, de todo Israel, que se juntaron con él. Pero estos hombres tenían problemas, estaban en deuda y eran hombres descontentos. Imagínense, no eran lo mejor de Israel, eran los que nadie quería y allí se juntaron con David. Entonces, David era el líder de todas esas personas. Y mientras todo esto estaba pasando, David decidió llevar a su papá y a su mamá a Moab. Habló con el rey y le pidió que él usara su protección, que los pusiera bajo la protección real del rey de Moab, para que Saúl no pudiera venir a causarles daño. Porque David, eso fue algo muy real. Saúl pudo haber dicho, voy a agarrar a David por medio de sus papás. Y David quiso ver que sus papás iban a estar bien. Qué bonito retrato aquí de querer cuidar de su mamá y su papá. Entonces allá los puso y se iba a quedar allá, pero el Señor le habló a David por medio del profeta Gad.
y le dijo, no, tienes que regresar a Judá. Entonces David sabía que había mucho peligro en Israel, pero él obedeció a Dios. Porque él sabía que cuando Dios iba a decirle, vaya acá, ve allá, haz esto, la protección de Dios iba a estar sobre él. Y cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, aunque sea duro, aunque sea difícil, aunque sea peligroso, la protección de Dios va a estar sobre nosotros. Gloria a Dios. Entonces, imagínense cómo David estaba sintiéndose o pensando en estos momentos. Cuando las cosas vienen y se oponen contra nosotros, que no hay duda a veces, porque dice aquí en el versículo, dice que él puso a sus padres bajo la protección real hasta que él supiera lo que Dios iba a hacer con él. Él no sabía lo que iba a pasar. Él sabía que Dios le dio una promesa, pero se desató todo este problema, todo este peligro contra David. Y él dijo, pues no sé si voy a salir vivo de esto. Quiero proteger a mis padres. Y a veces pensamos, cuando tenemos un llamado de Dios, cuando Dios nos hace una promesa, decimos, pues, ¿cómo va a salir esto? No sé qué vaya a pasar. Y a veces pensamos, pues es que no estoy haciendo las cosas bien. Dios no está conmigo. Hay esas dudas que vienen, ¿no? Porque estoy pasando tanto problema. Es porque soy débil, es porque la estoy regando, es porque le he fallado a Dios en algún lugar o he arruinado el plan de Dios para mi vida. Y quizás David sintió o pensó eso, pero ¿saben qué? Dios estaba con él y él estaba exactamente donde Dios lo quería porque Dios tenía un plan. Y hermano, hermana, tenemos debilidades, cosas pasan, vienen problemas que no estábamos esperando, pero Dios tiene un plan. Y podemos confiar en Él y podemos aferrarnos a Él. Y me encanta el ejemplo de David, porque David se aferró a Dios. Él clamó a Dios. Vamos a ver esto en este capítulo, en esta escena en la vida de David. Y primero de Pedro dice así, en primero de Pedro 4, 12 al 13, dice, queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando, como si fuera algo extraño. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. Hay problema, pero ¿saben qué? Hay gloria. Hay dificultad, pero hay gloria. El Señor va a obrar y disponer todo para nuestro bien cuando nosotros estamos caminando en su propósito. Y gloria a Dios, podemos nosotros decidir, Señor, tu propósito, tu camino. Quiero seguirte a ti, aunque es difícil. Entonces, Dios estaba usando toda esta oposición en la vida de David para preparar a David ser un gran rey de Israel. David no iba a ser nada más un rey de Israel, iba a ser un gran rey de Israel. De él iba a venir el reino de Dios a esta tierra. Entonces fue un llamado grande que Dios le puso en su vida y David se necesitaba preparar. Y quién sabe si lo que está pasando en su vida no es preparación para lo que Dios tiene adelante en su vida. Quizás Dios quiere usar su vida. Quizás Dios quiere prepararle para un llamado, un ministerio, para ser de bendición a otros. Y Dios tiene un plan y podemos nosotros seguirlo a Él y confiar en Él. Dios siempre usa las dificultades en nuestras vidas para prepararnos por lo que viene por delante y para mostrar su gloria en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Eso a mí me da mucho consuelo porque a veces pasamos cosas bien fuertes y decimos, no comprendo, no, esto no es justo, pero Dios siempre tiene un plan. Entonces, Él quiere que nos aparezcamos más y más como Cristo Jesús.
que nuestra conducta sea como Él. Podamos hablar como Él. Podamos nosotros vivir nuestras vidas como Cristo Jesús y decimos, imposible, imposible, imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios dirigió a David y David obedeció y gloria a Dios. Vamos a seguir adelante. En 1 Samuel 22:6 se dice así. La noticia de su llegada a Judá llegó pronto a oídos de Saúl. Él estaba en Gibea en este momento, sentado bajo una encina, jugando con su lanza, mientras que estaba rodeado por sus oficiales. Ahí está Saúl, está rodeado por sus oficiales y él quiere matar a David. Él quiere hallarlo, buscarlo y matarlo. Eso es su propósito, su determinación. Quería eliminarlo lo más pronto posible. Él estaba desesperado por matar a David. Imagínense. Y Saúl no estaba interesado en obedecer a Dios, no estaba interesado en agradar a Dios. Él quería nada más, lo que él quería proteger su posición, quería proteger su trono y ya. Entonces, primera de Samuel 22:9, Saúl estaba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Alguien tiene noticias. Saúl tenía espías por donde quiera. Y al fin, en el versículo 9, leemos esto. Doeg el edomita, que estaba allí con los hombres de Saúl, dijo, cuando yo estaba en Nob, vi a David conversando con el sacerdote Ahimelech. Entonces Saúl dijo, ¿de veras? Y mandó traer a los sacerdotes en Nob y al sacerdote Ahimelech. En 1 Samuel 22:12 dice, cuando llegaron, Saúl le dijo, óyeme, hijo de Ahitub, ni lo puso su nombre Ahimelech, hijo de Ahitub, ¿qué quieres? Dijo Ahimelech, temblando. Él vio que el rey no estaba contento, que no le iba a dar alguna recompensa ni nada, no le iba a pedir oración, no le iba a pedir un consejo espiritual. El rey Saúl estaba furioso. Entonces le dijo en los versículos 13 al 15, ¿por qué tú y David han conspirado contra mí? Preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y espada y consultaste por él a Dios? Ahimelech nada más estaba haciendo su obra como ministro a David. ¿Por qué lo alentaste para que se rebelara contra mí, para que viniera a atacarme? Pero Señor, replicó Ahimelech, ¿hay aquí entre todos tus siervos alguno que sea tan fiel como David, tu yerno? Le está recordando, David era fiel, David es tu yerno. ¿Cómo voy a pensar que él es tu enemigo? Él es capitán de tu guardia personal y miembro altamente honrado de tu propia casa. Esa no fue la primera vez que consulté por él al Dios. Es injusto que me acuses a mí y a mi familia, porque yo no he sabido de ninguna conspiración en tu contra. Y Ahimelech estaba hablando la verdad aquí. Se está defendiendo. Saúl lo acusó. Este hombre de Dios que inocentemente ayudó a David sin saber que Saúl quería matar a David. Entonces Saúl mandó a su guardia personal matar a los sacerdotes de Dios allí. Pero los soldados que estaban allí con él dijeron, no, nosotros no vamos a tocar estos hombres de Dios. No vamos a levantar nuestra mano contra ellos. Ellos le tenían temor a Dios que Saúl no tenía. Entonces Saúl le dijo a Doeg, el edomita, el que vio a David allí con Ahimelech, que lo hiciera. Y Doeg mató a esos 85 sacerdotes que estaban ahí con Ahimelech. Fue algo horrible. Era algo feo que Saúl hizo y Doeg el edomita. Era un horror. Y Saúl no pensó en conservar la vida de estos hombres sacerdotes, no le tuvo temor a Dios.
tanto que fue su rebelión hacia Dios y él quería cuidar su posición y su trono. A él no le dio nada, que eran inocentes, que no habían hecho nada mal. Oh, no. Él odiaba, su furia, su rabia contra David era tan grande que él quitó a esos hombres inocentes allí delante de esos oficiales. Y también recordamos que el sacerdote Elí, ¿recuerdan cuando comenzamos esta serie? Hablamos de Elí y sus dos hijos, Hofni y Finehas. Y Dios habló por medio de varios profetas a Elí y le dijo: Elí, tienes que quitar este pecado de tu casa. Y Elí no lo hizo. Él no honró a Dios. Él honró a sus hijos y permitió que sus hijos, quienes eran en posiciones altas allí en el pueblo de Israel, siguieran cometiendo pecados en el tabernáculo de Dios, enfrente del pueblo de Dios. Y Elí no hizo nada. Dios le habló: tienes que poner tus hijos en orden, tienes que tratar con tus hijos. Elí no lo hizo y Dios le dijo: mira, si no tratas con ellos, tu casa entera va a ser quitada, va a ser destruida. ¿Y saben qué? Eso fue lo que pasó a estos hombres. Eran ellos de la línea de Elí y fueron ellos asesinados así, de esa manera horrible. Entonces, les voy a decir algo. La casa de Ahimelech sufrió gran pérdida, como algunos profetas habían anunciado a Elí. No vale la pena jugar con el pecado. El pecado no es cualquier cosita. ¿Sabe qué? El pecado fue lo que puso a Cristo Jesús en la cruz. El pecado fue la pena que Jesús pagó para que usted y yo podamos ser llamados hijos de Dios y podamos vivir en la redención del Señor y podamos vivir justos delante de Dios. La paga del pecado es muerte. Y no podemos jugar con el pecado, aún siendo cristianos, porque algunos dicen: ay, pues el Señor me perdona, puedo hacer esto, puedo tener este lío con alguien, no lo haga. Apártese del pecado. Entonces, recuerda que Saúl también le mostró compasión al rey de los amalequitas. Recuerda, el Señor, Dios le dijo a Saúl: vaya a los amalequitas, el juicio está sobre ellos, mátalos a todos, quítalos, porque ellos han pecado mucho. Y Saúl tuvo compasión al rey de los amalequitas. ¿Recuerdan? Pero a estos hombres sacerdotes de Dios, él no les tuvo compasión, porque grande era su rebelión hacia Dios. Estos hombres representaron a Dios y él dijo: yo soy el que mando aquí. Yo soy el que tengo tus vidas en tus manos. Clamen a Dios, pero yo soy. Y vamos a ver al fin de esta historia lo que le pasó a Saúl. Pero él hizo este acto, y este acto era el acto más cruel en la vida de Saúl. Todo por su rebelión hacia Dios, su envidia hacia David y su querer cuidar de su propio reino y su posición. Mucha y tanta destrucción que él causó por eso. Now, les voy a decir, yo he sido cristiana desde la edad de 5 años. Tengo casi 60 años de cristiana, caminando, yendo a la iglesia, viendo muchas cosas en las iglesias. Y he visto yo conducta tan mala a veces de líderes cristianos y otros cristianos en general. Pero les voy a decir algo, comienza con las cosas que permitimos, lo poquito. Poquita rebelión, poquita crítica, poquita envidia, poquita división y contención uno con el otro, poquito resentimiento, poquito orgullo, ¿verdad? Ser egoístas, querer cuidar nuestra posición, cuidar lo que es nuestro,
cuidar nuestro reino y permitimos el pecado y la destrucción. Yo recuerdo una hermana en la iglesia se ofendió con otra hermana porque ella siempre se sentaba en el segundo silla en el frente. Eso era donde se sentaba. Pues llegó tarde unas semanas y otra hermana se sintió en su asiento. Pues ella quiso causar una contención en la iglesia. Me quitó mi asiento. Ella sabe que siempre me siento allí y me quitó mi asiento nada más por hacerme la dura. Siéntate en otro lugar, por favor. Pero la gente así se ponen a veces. Y necesitamos nosotros no permitir el pecado en nuestras vidas. Decirle, no voy a hacer eso. Gálatas 5:9 dice, como se dice, un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Si tienes una masa y estás haciendo un pan y pones poquita levadura, ¿qué pasa? Esta levadura crece y infecta toda la masa. Eso es lo que hace. El pecado es lo mismo. Permitimos un poquito y crece y nos pudre por dentro. Entonces tenemos que tener cuidado porque el pecado crece hasta que se madura y destruye y siempre trae destrucción. No lo permita en su vida. David escribió estas palabras en los Salmos cuando escuchó de esto. En Salmos 52:7 dicen, miren los que les ocurre a quienes desprecian a Dios. Confían en su riqueza y se vuelven cada vez más atrevidos en su maldad. Saúl no comenzó con asesinar a los sacerdotes de Dios. Comenzó con cosas chicas, la envidia y rebelión a Dios, desobediencia a Dios y hacerla suya. Y creció esa cosa y él creció en ser atrevido a la maldad. ¿Ha visto o conocido personas así? Que comienzan con poquito y son tan atrevidos para hacer la maldad. Te llaman y te insultan en el teléfono, te mandan texts de insulta y decimos, ¿por qué están haciendo esto? Ellos son cristianos, no deben de hablar así, pero se atreven a la maldad porque crece el pecado. El rey Saúl puso su confianza en sus riquezas y en su posición y se atrevió a una maldad tan grande y violenta delante de Dios, porque Dios lo vio. Él no lo hizo a las escondidas. Él lo hizo enfrente de todo el pueblo de allí de Israel que estaba allí. Escucharon de este acto tan feo. Recuerden que Saúl había sido ungido. Él fue escogido de Dios para ser rey. Pero Saúl cedió a la envidia y al orgullo de su poder y de su posición. Entonces, ¿qué hacemos cuando el pecado quiere entrar a nuestras vidas y corazones? ¿Qué hacemos con la envidia? ¿Qué hacemos con los celos? ¿Qué hacemos con el chisme? ¿Qué hacemos con la crítica? ¿Qué hacemos con la codicia? ¿Qué hacemos con el resentimiento? Le damos una invitación. Véngase para acá. No, aquí. No. Tenemos que parar. Tenemos que confesar. Tenemos que pedir perdón a Dios y entregarle todo el asunto y someternos a Dios de todo corazón. Muchas veces en mi vida, cuando yo estaba creciendo en mi vida espiritual, no quería confesarle a Dios porque yo no quería admitir que había permitido pecado en mi vida. Yo no soy chismosa. No, yo no soy enojona. Yo no soy resentida. Yo amo a esa hermana. y nos portamos así, nos hacemos tontitas, ¿verdad? Pero podemos ir a Dios. Él ya sabe lo que estamos haciendo. No podemos hacer las escondidas con Dios. Él no va a decir, estoy tan sorprendido que tú permitiste. Y Él ya sabe. Entonces podemos ir a Él, lo podemos confesar
con toda confianza. Él no nos va a dar una buena, lo merecemos, pero Él no nos va a dar una buena. Y podemos pedirle perdón. ¿Y saben qué? En su gracia, su misericordia, nos limpia, lo borra. Y, ok, te voy a ayudar. Sí, Señor, ayúdame porque ya no quiero hacer eso. Ya no me quiero portar así, ya no quiero hablar así. Entonces, Dios quiere que nos sometamos a Él de todo corazón. Yo he aprendido en mi vida personal, lo mejor que puedo hacer es, Señor, perdóname por este enojo que estoy sintiendo contra esta persona ahorita, Señor, que me habló tan mal. Señor, te lo entrego, esas palabras duras, Señor. Ayúdame a amar. Yo perdono a esa persona, Señor. Y pido que me ayudes a amar y ayúdame, Señor, ser como Cristo Jesús. No lo podemos hacer nosotros. No está dentro de nosotros. Pero ¿saben qué? Cristo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos quiere dar el poder, la fortaleza para poder llevar eso a cabo. Entonces Saúl se apartó de Dios, pero vemos que David corría a Dios y eso es algo que vamos a ver en la vida de David. David, las cosas malas pasaban, esto era algo muy malo, esto fue algo que pudo haber separado a David de Dios y David pudo haber dicho, ¿por qué los dejaste morir, Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué no les tiraste un rayo o algo? Pero David corrió a Dios, aunque no comprendió, aunque no era justo, aunque fue algo tan malo, tan feo, pero él corrió a Dios. Y nosotros también, cuando las cosas pasan que no comprendemos, que no son justos, podemos correr hacia Dios. Entonces, siempre es nuestra decisión si nos vamos a apartar de Dios o si vamos a correr a Dios. Eso es lo que hacen estas cosas difíciles en nuestras vidas. Nos pueden apartar o nos pueden hacernos correr a Él. Y espero, mi oración, mi petición a Dios es que siempre corramos a Dios. Amén. Yo conocí un hermano hace muchos años en la iglesia donde yo crecí. Y el pastor se quería jubilar, ya tenía muchos años de ser pastor y estaba ya de edad. Y había un hermano en la iglesia que era ungido, predicaba muy bien, oraba por la gente, sentían la presencia de Dios, muy estable, muy líder y todo. Y el pastor lo puso como pastor de la iglesia. La iglesia era como 200 personas, muy avivada para el Señor. Y era un cargo muy bendecido, muy grande, pero este hermano, desgraciadamente, él sintió la necesidad de cuidar su posición. Y él sí veía a un hermano que estaba más ungido que con él, lo ponía en su lugar. Oh, no vas a hacer eso. No, yo soy el pastor, yo soy el primero, yo soy el número uno. Era muy así de esa, quería nada más que él fuera el superior allí. Entonces comenzaron estos problemas y luego unos años después oró por un hombre que era muy rico y estaba a punto de muerte y este pastor fue a orar por él y Dios lo sanó, gloria a Dios. Pero este hombre rico le dio a este pastor una ofrenda de $1 millón, mucho dinero. Y pues se le subió a este pastor. Mira, gloria a Dios, esto es para mí. No se lo dio a la iglesia, era para él. Él dio el diezmo a la iglesia, pero él se quedó con la ofrenda. Y pues él pensó, pues yo soy el mero. Yo, mira, Dios me está usando y con su carácter malo. Y un año después, alguien se dio cuenta que él tenía una mujer en otra ciudad, en un apartamento que le había comprado, y la mujer estaba embarazada. Pero él tenía una esposa con 2 hijos ya adultos. Él se desvió de donde Dios lo quería tener. Él permitió que
que el pecado viniera a su vida y lo apartó de Dios, y estaba él haciendo estas cosas, Dios todavía lo estaba usando, porque hay un versículo que dice que los dones de Dios son sin arrepentimiento. Entonces, cuando Dios pone un don en alguien, ahí se queda con esa persona. Y si esa persona lo usa bien, gloria a Dios, y si lo usa mal, va a haber cuentas después. Y este hermano, cuando fue descubrido, perdió todo. Perdió la iglesia, perdió su familia, perdió todo. Y se quedó en destrucción él. Y tarde o temprano viene el pago por esos pecados. Si no vamos a Dios, si no nos humillamos delante de Él, si no le pedimos perdón, el Señor quiere que nosotros vengamos a Él con humildad y nos sometamos a Él. Amén. Entonces, Dios quiere bendecir nuestras vidas y nos quiere usar. En Gálatas 3:3 dice así: entonces se han vuelto locos. Pablo está hablando a la iglesia en Galacia, y dice, porque si comenzaron con el poder del Espíritu, ¿cómo se les ocurre ahora querer terminar por sus propios esfuerzos? Y eso es lo que pasa. Comenzamos muy bien en el poder del Espíritu Santo, nos damos cuenta que Dios es el que hace y todo, pero después empezamos a caminar en nuestro propio poder, en nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias inteligencias. Y ¿saben qué? No podemos perfeccionarnos en nuestro propio poder. Necesitamos al Señor todos los días. Necesitamos su poder, su gracia, su espíritu que nos ayude. En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Y Dios quiere ayudarnos a hacer eso. Él quiere que vayamos a Él, purifiquemos nuestras manos o limpiemos nuestras manos, y Él quiere que vayamos a Él y purifiquemos nuestro corazón. Él nos ayuda a hacerlo, nosotros no lo podemos hacer, pero podemos venir a Él y pedirle su ayuda a arrepentirnos. Entonces, el hijo de Ahimelech había escapado de esta masacre, y él halló a David y se unió a él. Abiatar, el hijo de Ahimelech, le dijo a David lo que había acontecido y se sintió culpable por esa tragedia. David se sintió muy mal. Él dijo, fue mi culpa. Y luego le dijo en 1 de Samuel 22:23, dijo, quédate conmigo y yo te protegeré con mi propia vida. Para dañarte tendrán que pasar primero sobre mi cadáver. Entonces, imagínense las emociones de David que trajo este evento a David, las emociones que sintió. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando la maldad de otros nos llega, o cuando nos sentimos nosotros abrumados o desesperados? No estamos solos. David lo que hizo era en Salmos 142, 1-6. Voy a leer estas palabras y les voy a decir algunas cosas de estos versículos. Y él dijo, ¿cómo le suplico a Dios? ¿Cómo imploro su misericordia? Y derramo ante Él mis quejas y le cuento mis problemas, porque estoy abrumado y desesperado, y solo tú sabes qué rumbo debo tomar. Por donde quiera que vaya, mis enemigos me ponen trampas. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano, nadie me ayuda, a nadie le interesa lo que pase. Wow, él se sentía solo ahí, ¿verdad? Entonces oro a ti, Señor, y te digo, tú eres mi refugio, tú eres lo único que yo quiero en mi vida. Escucha mi clamor, pues estoy muy deprimido. Rescátame de mis perseguidores, pues son demasiado fuertes para mí.
David estaba hablando lo que él estaba sintiendo y él fue a Dios con esto. Y saben que nosotros a veces la vida nos hace sentir mal, pesados, deprimidos, abrumados, desesperados, y podemos ir a Dios y decirle eso. No tenemos que hacer, oh, gloria a Dios, todo está bien. No, vaya con Dios. Dile, Señor, me siento tan desesperada. No sé qué hacer, Señor. Me siento abrumada, me siento preocupada, me siento tanto temor. Y Dios quiere escuchar eso porque le entregamos nuestro corazón a Él. Y Él es el único de verdad que nos puede ayudar. Entonces, quiero compartir unos puntos aquí. La primera cosa que hizo David es él oró. Cuando usted y yo estamos pasando por dificultades y nos sentimos desesperados y sobrellevados por la vida, podemos orar. Y ojalá que eso sea nuestra primera cosa que hacemos. Oramos, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y ponemos nuestro problema delante de Dios. Y no sentimos, pues fue mi culpa, yo no hice las cosas bien. No, el enemigo nos quiere condenar, pero déselo todo al Señor en oración. La segunda cosa que hizo David, él imploró o él clamó por la misericordia de Dios. ¿Y saben qué? La misericordia de Dios es inagotable. Él no dijo, oh, Susana, perdón, ya usaste toda la misericordia para el día y nada más son las 10 de la mañana, hasta mañana. No, Él nos da misericordia tras misericordia tras misericordia. Nunca se termina la misericordia de Dios. Y Jeremías en Lamentaciones dijo, son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Porque lo necesitamos para cada día, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, él clamó por la misericordia de Dios. La tercera cosa que hizo, David derramó ante Dios sus quejas. Podemos ir a Dios con nuestras quejas. No tenemos que ir a la hermana allá fulanita, no tenemos que hablarle al vecino. Dile a Dios lo que le está pasando en su vida. Dile lo que le está cayendo difícil, lo que quisiera hacer, la desesperación que siente. Dios la quiere escuchar. Y sabe que Dios puede hacer algo. La vecina no puede hacer nada, pero Dios puede ayudarle. Dios puede resolver el problema. David vio su corazón como un cántaro, y él pudo derramar todo lo que estaba en su corazón hacia Dios. Wow. Muchos pagan a terapistas $150 la hora para hacer eso. Y Dios no nos cobra nada. Él ya pagó el precio. Amén. Entonces, todo lo que está en nuestro corazón, todo, podemos derramarlo a Dios. Él quiere escucharlo. Él nos quiere ayudar. La cuarta cosa que David hizo es, él habló de su confianza en Dios. Dijo, tú eres mi refugio. Tú eres el único que yo quiero en la vida. Tú eres. No era el dinero, no era lo que él, las cosas de este mundo, era lo que Dios le podía dar. Solamente. Y él dijo, tú eres el único. Gloria a Dios. David era un hombre muy inteligente. Él había sido un campeón de Israel. Él había matado a Goliat. Él fue un soldado, tuvo muchas campañas militares, las ganó. Dios estuvo con él. Pero él fue a Dios y dijo, yo te necesito a ti. Y eso es la posición mejor de nuestras vidas que podemos tomar. Señor, te necesito. No puedo con esto, pero te necesito. Y Dios viene y nos ayuda. Esa también es humildad cuando nosotros vemos eso. Y la quinta cosa, Dios anheló la presencia de Dios. Eso era su anhelo. No era, ay, quiero $1 millón. Ay, quiero que todas mis deudas sean pagadas. Ay, quiero un viaje a Italia. No. Quiero tu presencia, Señor. Si tengo tu presencia, puedo con esto, Señor. Entonces, en versículo 4 dice, mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano, nadie me ayuda, a nadie le interesa lo que me pase. Pero ¿saben qué? A Dios sí.
A Dios le interesa lo que está pasando en su vida. Dios quiere extender sus manos hacia ti. Dios quiere ayudarle. Dios quiere estar allí con usted en medio de ese valle, en medio de ese problema, en medio de esa situación. Y la sexta cosa que David hizo es, David confesó su desesperación y su necesidad de Dios. No tenemos que venir a Dios y decir, gloria a Dios, soy victorioso por medio de Cristo Jesús. Eso es algo bueno confesar, pero a veces necesitamos confesar, Señor, me siento muy débil. Señor, me siento muy desesperada. No sé qué hacer. Ayúdame, Señor. Y lo podemos hacer. Y Dios puede con eso. Hace muchos años estaba yo pasando una necesidad súper grande con nuestro negocio. Y recuerdo, era un viernes en la mañana. Me levanté en la mañana y tenía que hacer una paga a los empleados ese día. Tenía biles que pagar y me sentía muy sobrellevada y muy abrumada por todo eso, porque dije, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? No le puedo decir a los empleados, no pongan sus cheques, ellos trabajaron por este dinero. Señor, ¿qué vamos a hacer? Y recuerdo que me levanté en la mañana y comencé a orar y estaba al punto de llorar, estaba desesperada. Y estaba tratando de ser fuerte y, Señor, confieso que tú eres mi Dios. Y recuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo, Susana, dame tu carga, dame tus lágrimas, yo puedo. Y comencé a llorar y fue llanto. Y dije, porque yo no puedo con esto, Señor, no me gusta esta situación, ayúdanos, Señor, sácanos de esto, no puedo. Y como que Él me dijo, no tienes que ser una soldada fuerte ahorita, ven y dame tu pena, dame tus lágrimas, dame tu situación. Y pude desahogarme con Él, y ¿saben qué? Nos ayudó ese día, no sé qué pasó, pero nos ayudó. Pude sacar lo que se necesitaba sacar y gloria a Dios. Pero Él puede con nuestras penas, Él puede con nuestros problemas, Él puede aún con nuestras dudas que tenemos a veces. Él sabe que están allí. Podemos venir a Él honestamente y decirle, Señor, no, se mira muy mal la cosa y ayúdame, Señor. Él quiere eso, porque lo que a Dios le encanta y le encantaba de David era muy honesto con Dios. Él lo que estaba pasando en su vida, él le decía a Dios de eso y se lo entregaba al Señor. Y Dios lo ayudó. Vamos a ver en la vida de David que Dios lo sacó de muchas cosas. Y vez tras vez, David vio la fidelidad de Dios. Y ¿saben qué? Vez tras vez, Dios quiere mostrarnos su fidelidad en nuestras vidas. Amén. Entonces David confesó su desesperación y su necesidad de Dios. En el versículo 6 dice, escucha mi clamor, pues estoy muy deprimido. Rescátame de mis perseguidores, pues son demasiado fuertes para mí. Él estaba confesando que él era débil, pero Dios lo escuchó y lo ayudó. Entonces nosotros también, en nuestros momentos de desesperación, podemos clamar a Dios, exponerle toda nuestra emoción, declarar nuestra necesidad de Él, y Él nos da su paz y su fortaleza. Amén. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Él es nuestro Dios. Él nos conoce. Él nos ama. Él nos cuida. Él nos protege. Él nos guarda. Él nos da lo que necesitamos para seguir adelante, aun cuando no comprendemos, cuando las cosas toman un turno o una viajada a lo feo, a duro, lo oscuro. Dios está ahí con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios.